momento de conclusión de un proyecto que lleva 5 años en el CRIA dedicado a este tema de las reconfiguraciones territoriales. Y vamos a concluir con este tema, ¿se va? Con este tema juntos para, lo digo ya de entrada, iniciar otra temática. No hay suspense, será sobre food studies y sobre todo sobre las comidas para 5 años más. Hablaremos un poco más detenidamente de esto, precisamente comiendo en el almuerzo y en la cena de esta noche. Bien, entonces, gracias al comité de organización, gracias al comité también científico que permitió el estudio de las ponencias y las propuestas. Je vais céder maintenant à 2 casquettes situées. Alors, c'est très pratique d'avoir nos collègues portant plusieurs casquettes pour une ouverture, puisque Diana Burgos est ici au titre de l'IDEA et au titre de l'unité de recherche. L'IDEA, c'est l'Institut des Amériques qui nous a toujours appuyés dans nos différentes manifestations scientifiques. Et de nouveau, nous les remercions. Nous profitons de la présence de Pili Estrada aussi pour remercier l'ambassade de l'Équateur. Là encore, est toujours présente pour nous épauler. Et puis, l'autre casquette, c'est aussi l'UR, voilà. Directrice adjointe de l'UR d'études romanes. Est-ce que vous préférez que je parle en espagnol para los compañeros de América Latina? Caroline, oui, je comprends. Je ne peux pas parler, mais je comprends espagnol. Non, on parle oui, exactement. Tu es parfaite. Bien, buenos días a todos, a todas. Bueno, ¿me escuchan bien? Yo no había previsto intervenir esta mañana, aunque tenga varias cargas, pero aquí hablo esta mañana en nombre de Christophe Mileský, que es el director de la unidad de investigaciones, la Unité de Recherche Études Romanes, que es, digamos, el equipo que reúne a 3 otros equipos, el CRILUS, el CRIX y el CRIA. Y a Christophe Mileský le hubiera gustado estar aquí esta mañana sobre todo para felicitar, para dar las gracias a las organizadoras. Y aquí tengo la lista porque no quiero olvidar a nadie. Christophe ha insistido en dar las gracias a Dalila Schleman, Alice Kadri, Caroline Lepage, Ana Ramos, Diana Sarra de Cobos, Emmanuel Sinardé. Y también a 2 jóvenes investigadoras. No quiero decir que las otras no sean jóvenes, pero hay un apoyo de investigadoras aún más jóvenes, Levana Garzón y Cecilia Reina, que también han apoyado y han coorganizado este evento. Christophe también quería felicitar por la temática de la que ha hablado Caroline, Territoire en Mouvement, que es una temática muy rica, en la que han trabajado los compañeros, compañeras durante 5 años y que ha permitido, por su multidimensionalidad, hacer trabajar juntos pues, a literarios, a especialistas de lengua, de idioma, a historiadores, en fin, varios sectores de la investigación aquí en el CRIA. Como lo ha dicho Caroline, se ve que el tema es atractivo porque también ha atraído a muchos investigadores hoy para este evento y mañana. Yo también he visto que hay una diversidad de países representados aquí, España, Italia, Estados Unidos, Camerún, Ecuador, por supuesto. Y esto creo que refleja no solo lo interesante que es el tema, sino también, efectivamente, como lo has dicho, Caroline, el dinamismo del equipo y lo bien que han trabajado los compañeros estos 5 últimos años, porque hay verdaderamente una gran diversidad de universidades y también de disciplinas aquí representadas en este coloquio. Por fin, sí, pues gracias, por supuesto, a la Embajada de Ecuador y a los otros
socios que han permitido que este evento se haga. Bueno, el Instituto de las Américas siempre, en fin, apoya sobre todo este tipo de evento que permite también reunir a varios compañeros de diferentes países y crear redes. Digamos que el objetivo del Instituto de las Américas es de crear redes para poder seguir trabajando a largo plazo sobre estas temáticas, aunque esta temática ya sea el final de 5 años y que empecemos algo nuevo. Muchas gracias. Donc, je vous souhaite aussi 2 belles journées de colloque et j'ai grand plaisir à intervenir moi aussi dans ce colloque. Merci beaucoup. Quisiéramos agradecer a Pili Estrada por presentar a Leonardo aquí presente y agradecer desde luego a Leonardo su presencia. Llegó anoche desde Quito. Tenemos café. Y bueno, Pili, vas a presentar a Leonardo, pero es un honor realmente tener con nosotros a tan gran escritor, uno de los más, si no el más famoso actualmente, lo digo para los estudiantes aquí presentes y los que van a escuchar en unas semanas de forma diferida la conferencia. Con los estudiantes ya hemos hablado de tu trabajo y vamos a volver después, incluso en los seminarios venideros del año que viene, el siguiente año, de tu obra. Y realmente muchísimas gracias por participar en este coloquio. ¿Estás bien? ¿Quieres sentarte acá o dejamos así? Si me escuchan bien. ¿Sí? Pili, por favor. No, por favor, el más importante, y lo hago parar, no. Voy a hablar también en español para nuestras compañeras y compañeros. Bueno, en nombre de la Embajada del Ecuador, tengo el inmenso honor de presentar a uno de los escritores más importantes de la literatura ecuatoriana actual, Leonardo Valencia. Gracias a Emmanuel Sinardé, a este coloquio y a la Universidad Paris-Nanterre por esta invitación. Como yo, Leonardo Valencia es ecuatoriano y como yo, también es guayaquileño. Ser de Guayaquil, dentro del imaginario del Ecuador, implica algunas cosas complejas de explicar, pero que si han leído el libro Flotante van a poder leer entre líneas. Lo que es más fácil de explicar es que dentro de ese mismo imaginario del Ecuador, el guayaco, como nos dicen y nos decimos a veces a los guayaquileños, siempre nos relacionan con una especie de sabrosura de la vida, con una alta capacidad de disfrute. Por eso, cuando en una entrevista de Leonardo, realizada por Carmen de Eusebio para la revista Cuadernos Hispanoamericanos, leí el titular "Mi placer literario es convivir con la escritura", sabía exactamente cómo se sentía ese placer del que Leonardo hablaba. Esa sabrosura de la vida que para él representa la escritura. Esa que también se puede palpar en los libros a los que ha dado vida, como La Luna Nómada, por el que ha sido incluido en la antología El Bon Nouvel de l'Amérique latine, editada por Gallimard, y las novelas El Desterrado, El Libro Flotante, que fue al francés por la editorial Le Nouvel Attila, no sé si es Attila o Attila, pero Casbeck, traducida al inglés por Autumn Hill Books, y su última novela, La Escalera de Bramante, publicada en 2019 en América Latina y que se lanzará la próxima semana en edición española en Madrid y Sevilla. Ese placer se percibe también en sus ensayos El síndrome de Falcón, Viaje al Círculo de Fuego, Moneda al Aire y Ensayos en Caída Libre, que es su libro más reciente, publicado por la editorial Ariel en el 2023. Leonardo Valencia, doctor en literatura por la Universidad Autónoma de Barcelona y máster en edición por Oxford Brookes University, es ahora director de la Maestría en Literatura Latinoamericana y Escritura Creativa de la Universidad Andina Simón Bolívar en Quito. En el aspecto académico de su vida, tengo el placer, ahora yo, de confirmar su amor por la escritura, y no solo la propia. Poco después que llegué a París para trabajar como consejera cultural en la embajada, me llegó un paquete. Era de Leonardo. Al abrirlo me encontré no con una, sino con 3 sorpresas.
La Carte et le Territoire de Michel Houellebecq, Omnivorien de Daniel Arras y finalmente Con Ilusión Perdue de Balzac. En ese momento entendí la dimensión de ese regalo y también la dimensión de la fe que Leonardo me tenía porque yo no hablaba francés. Aún hoy, como pueden ver, me cuesta mucho pronunciar, así que considero este regalo un acto de fe, así siempre quise verlo, que me dejó entender ese amor, ese placer de la escritura para Leonardo, y también entendí que era su lenguaje más puro para decirme que me felicitaba y que me acompañaba en esta nueva etapa. Generoso con la escritura propia y ajena, hombre de fe en sus amigos y en la literatura, Valencia junta su interés en el estudio de la novela contemporánea y un poco de su exploración sobre el desarraigo y el exilio para presentar la conferencia inaugural de este coloquio, Aquí tampoco, allá también, mapa roto del paisaje histórico en la novela latinoamericana. Sin más, los dejo con Leonardo. Gracias. Si necesitas que yo te pase. No, te lo paso, no te preocupes. Bonjour, je remercie pour cette invitation l'Université Paris-Nanterre, les organisateurs, les entités qui ont soutenu ce colloque et tout particulièrement ma collègue Emmanuelle Ginardet. Avec votre permission, je parlerai en español. Quiero agradecer las palabras de Pili Estrada. Es un placer para mí estar aquí. Y quisiera empezar esta reflexión con una pregunta. ¿Qué ocurre cuando se busca la presencia de América Latina en las novelas latinoamericanas y éstas no la entregan? Es decir, cuando no hablan de Latinoamérica. Cuando esto ocurre, ¿cómo se afronta esa ausencia? ¿Es un sabotaje de la representación del origen del escritor? Para salvar esas novelas se las considera metáforas, aberraciones, excentricidad. En una de las primeras críticas sobre la Cartuja de Parma de Stendhal, el crítico Arnoux Frémy tuvo problemas con el escenario y los personajes italianos de la novela. Como recordarán, Stendhal ambientó su novela en Italia. Esto inquietó a Frémy, que llegó a decir, cito, «Todas las aventuras no son igualmente dignas de ser narradas, todas las figuras no merecen los honores del retrato». 23 años después, Flaubert publicó Salambó, y la acogida tampoco fue entusiasta por parte de Sainte-Beuve. Concluyo con un tercer caso. Raymond Roussel y sus impresiones de África, publicada en 1909, por su título parece ambientarse en el continente africano. En realidad, está ubicada en la imaginación más desbocada por su escritura combinatoria. Roussel recordaría que la primera edición de su novela tardó 20 años en agotarse. En América Latina, el proceso de novelas desterritorializadas está en curso desde hace tiempo, pero se sigue esperando más del lado adjetivo latinoamericana que del sustantivo novela. No se trata de defender la libertad temática o geográfica, sino de comprender lo que significa ese desplazamiento de territorios, en qué argumentos y necesidades se fundamenta y qué posibilidades tiene. Para esto me acercaré a la obra de dos escritores decisivos para esta reflexión, César Aira y Jorge Luis Borges. El paso de uno al otro permitirá tocar el mapa roto de la correspondencia entre literatura y país. Una primera época de Aira viene de la década del 80, con 3 títulos. Canto Castrato, de 1984, ambientada en Nápoles, Viena y San Petersburgo en el siglo XVIII. Una novela china de 1987,
ambientada en China en la primera mitad del siglo XX, y La liebre, de 1991, ambientada en la región mapuche argentina en el siglo XIX. La segunda época empieza en el 2002 con Baramo, ambientada en Panamá en 1923, Parménides, del 2005, ambientada en una colonia griega del sur de Italia en el siglo V a.C., El Santo, del 2015, ambientada en Cataluña y el antiguo reino de Abisinia, es decir, la actual Etiopía, en la Edad Media, y Fulgentius, del 2020, ubicada en la frontera norte del Imperio Romano en el siglo I de nuestra era, en la región antes llamada Panonia, entre el sur de Alemania y Serbia. De manera que estas 7 novelas transcurren en Italia, Alemania, Austria, Rusia, Cataluña, Etiopía, Croacia, Serbia, Panamá y Argentina. Al menos hay 2 países latinoamericanos. 7 novelas parecen pocas para un autor que ha publicado muchas más, alrededor de 100. Son novelas cortas, ¿no? Me concentraré en 2 o 3. Canto Castrato cuenta la historia de un gran cantante castrado, el Miquino, que se toma un descanso de sus exitosas giras musicales y de su representante, el austríaco August von Klette, para lo que vuelve a su originaria Nápoles. El Miquino es un personaje etéreo, alto, enigmático, melancólico, flota entre aristócratas y los músicos. Retoma sus conciertos y viaja a Viena, donde se conoce el conflicto de la hija de Klette, Amanda, afectada por la paranoia de la persecución de su marido. La historia termina en San Petersburgo, donde Amanda descubre a su marido encubierto en la corte rusa. Finalmente, el Miquino mata al marido cortándole la cabeza. Curioso paralelismo, el castrado decapita. Una historia recambolesca, Canto Castrato está narrada con solvencia y elegancia narrativa, convencional para lo que luego será la prosa de Cesaraira, pero permite atisbar su poética. Cuando el Miquino escucha los lamentos sentimentales de Amanda, hay una observación. El discurso de la muchacha, dice el narrador, era el reverso exacto del canto, que solo insiste en huir del sentido. Aquí estaba en el reino de la voz del corazón. Fin de la cita. Con la voz del corazón, el autor se refiere al discurso sentimental de Amanda, es decir, a la identificación o correspondencia emotiva entre las palabras y la persona que las dice. En cambio, el canto o la música quiere huir del sentido, y para eso se sirve de lo que en la misma novela se denomina el parloteo tenue del continuo. Aquí se menciona un concepto central en Aira, similar al de la posterior huida hacia adelante. El continuo no significa una hilación narrativa que obedece a un sentido previo o que tiene una finalidad. Más bien, es una suma de historias y personajes reunidos mediante diferentes procedimientos que no responden a un sentido o intención previos, aunque están enmarcados en la historia detonante. Este concepto cobrará relevancia en las conferencias de César Aira sobre el dibujante y novelista Coppi, 4 años después, en 1998. Se trata de una concepción del arte que quiere huir del sentido previo, así como de la idea de destino o fatalidad artística. Canto Castrato se resuelve en la tierra de Dostoyevsky y de los atormentados escritores rusos. Uno de los protagonistas, el compositor Leonello Venuti, escribe una carta desde Rusia en la que dice, cito, «El Miquino representa una ortodoxia, el punto más alto de una ortodoxia, la de la música, de la que aquí nos hallamos sumamente apartados. Rusia, que no sabe ni sospecha qué es la música, es la tierra de todas las ortodoxias.
Esta atmósfera es la prueba de autenticidad de cualquier ortodoxia, de modo que debemos medirnos sobre este paisaje. Fin de la cita. La ortodoxia de la música es la ausencia de un sentido explícito o unívoco. En su ensayo Edward Lear, donde trata sobre la traducción de los limericks, Aira señala que la rima forzada para lograr el ritmo anapéstico en el esquema AABBA genera sentidos imprevisibles donde el sonido se adelanta al sentido. Y, cito, el sentido de todos modos no se hace esperar, dice Aira, pero se presenta, aún en la simultaneidad, como un resultado a veces sorprendente. Fin de la cita. Lo castrado también es una idea metonímica de la novela. Aira recurre a la parte por el todo, a la posibilidad de potenciar lo parcial. El castrato no tendrá hijos, se agota en sí mismo, toca el límite. El deseo de la vanguardia, interés específico de Aira, es la castración de la novela para llevarla al extremo de su voz. Pero eso no significa la imposibilidad del goce sexual. Hay que distinguir entre la emasculación, que compromete todos los órganos sexuales, de la castración, que solamente se refiere a los testículos. Por caer en la obviedad, un castrato sí puede tener relaciones sexuales, aunque no busca la reproducción. Se limita al goce en sí mismo. Por decirlo de una manera narrativa, el castrato no quiere competir con el registro civil como quería Balzac. En la concepción de novela de Aira, esta no sirve para una identidad o una nación. No importa su resultado final. Esto de la poca importancia del final conviene revisarlo. En Baramo se narra el proceso de los momentos previos a la escritura del gran poema de la literatura panameña, El canto del niño virgen, título que parece una reelaboración de Canto Castrato. Nunca leeremos nada de ese famoso poema apócrifo. Solo sabremos de los elementos previos que se presentaron para que Baramo escriba su gran poema, su único poema, porque no escribió antes y no volvió a escribir después. Esto también ocurre en Fulgentius. El legionario romano Fulgentius escribió de niño una única obra de teatro y no escribirá más. Y ocurre en Parménides, en la que el personaje homónimo contrata a un joven poeta porque quiere escribir un libro, no sabe de qué, pero quiere escribirlo. Parménides, junto con Baramo, son dos novelas decisivas de la segunda etapa de Aira, donde más se reflexiona sobre la escritura. Dice Aira en Parménides, cito, «La superficie vacía estalló en evocaciones y fantaseos, como una llanura del país de los sueños, por donde corrían las bestias invisibles de las formas». Fin de la cita. En un artículo titulado Exotismo de 1993, Aira hizo algunas observaciones sobre los desplazamientos. Le interesó el procedimiento de las cartas persas de Montesquieu, novela epistolar satírica en la que se inventa la mirada extranjera de los musulmanes uzbek y ricá que viajan a Francia y observan con extrañamiento el reinado de Luis XIV. Aira también se refiere a Borges por el conocido comentario del escritor argentino y la tradición de que en el Corán no se mencionan camellos porque Mahoma era un árabe auténtico y por lo tanto no le llamaban la atención. Aira encuentra en este comentario una preocupación por la autenticidad del escritor, pero no la considera suficiente para garantizar el talento del artista. Si en el fondo, escribe Aira, debemos confesarnos que la literatura es una especie de perversión, de juego loco, nuestros mejores silogismos se tuercen siempre.
Esta historia misma del exotismo parte de una trampa, de una ruptura de las reglas del juego limpio. ¿Quién les mandó a los escritores a usar los países lejanos como un ready-made de la literatura? Nadie, obviamente. Es el vanguardismo como la tentación, como juego peligroso, que atenta contra la persistencia del juego mismo. Pero también es lo que hace interesante seguir jugándolo. Fin de la cita. Aira está haciendo un primer balance. Realizó el juego peligroso del exotismo también en una novela china. Relatada en tercera persona del plural, con un narrador que se declara parte de la cultura china, es la historia de Lu Xian, un hombre discreto que se preocupa por cuestiones prácticas sobre asuntos de riego para la agricultura, pero con inquietudes intelectuales y artísticas. Terminará creando un periódico. Ambientada en la época de Mao con el telón de fondo de la Revolución Cultural, es una deriva con un hilo narrativo muy breve. El deseo de Lu Xian de casarse con una mujer montañesa, para lo cual adopta una niña con la que, cuando ella crezca, se casará. Hay una deriva de personajes y acontecimientos que se suceden sin mayor conexión, aparecen y desaparecen. Ocasionalmente sirven para la trama principal con momentos de delicada poesía, donde tampoco faltan los tópicos chinos del dragón, del té, de la brumosa pintura de los paisajes, entre otros, como si operara una especie de acumulación arbitraria que disuade un sentido final evidente. En la siguiente novela de esta primera época de Aira, La liebre, hay un exotismo a la inversa, aplicado al propio país. La liebre transcurre en el interior de Argentina en el siglo XIX. Incluye a indios mapuches y gauchos, y también como personaje destacado, un naturalista y geógrafo inglés, Clark, ambientación similar a la de un episodio en la vida del pintor viajero del año 2000. La novela está narrada en tercera persona y el punto de vista está centrado en la visión de Clark, que observa con perplejidad ese mundo del interior pampeano. No es menor este tema de perspectiva. Al final se revela que Clark no era inglés, y lo asombroso es que no era inglés, y lo asombroso es que él resultó ser el hijo de un jefe mapuche que fue dado en adopción a un inglés. Lo asombroso es que vuelve a la tierra de sus padres sin saberlo. Se cumple el procedimiento de Montesquieu, por no decir nada del de Emma la cautiva, otra novela de Aira del año 81. De esta manera, debemos replantearnos lo que habíamos observado con la perspectiva de un inglés, o de lo que se supone de un inglés. Aira recurrió al comentario más conocido de Borges, la necesaria ausencia de camellos en un relato árabe como garantía de su autenticidad. Pero el argumento más importante de Borges es otro. En El escritor argentino y la tradición, Borges comparó el Martín Fierro, una obra con evidencias argentinas o gauchas, frente a un poema como La urna de Enrique Banks. Banks habla de tejados y ruiseñores, es decir, de cosas que no hay en Buenos Aires, dice Borges. Pero eso precisamente pone de manifiesto que sí está el pudor argentino, la reticencia argentina, recurrir a, cito, imágenes extranjeras y convencionales, como los tejados y los ruiseñores, es significativo, escribe Borges, del pudor, de la desconfianza, de las reticencias argentinas, de la dificultad que tienen los argentinos, para las confidencias, para la intimidad. Fin de la cita. Los escritores latinoamericanos que recurren a imágenes extranjeras tienen ese pudor. En general, todos los escritores. El ejercicio del pudor es un procedimiento de la imaginación. La necesidad de ocultar, propia del pudor, permite también el erotismo. Exotismo es erotismo y seducción.
Copy, por ejemplo, es para Aira un autor exótico y seductor. Pero Aira le hace un reparo. Al analizar la novela La Internacional Argentina de Copy, Aira dice que Copy hace un último y definitivo homenaje a su país, escribir una novela mala. Y es mala, argumenta Aira, porque, cito, es una renuncia a su estilo en favor de un estilo nacional. El continuo se marchita o se traba en un nudo al aplicarse a una temática deliberada, como aquí lo argentino, dice Aira, o el SIDA en su última obra teatral, que tampoco es buena. Fin de la cita. El ensayo de Borges, el escritor argentino y la tradición, está al final de Discusión, de 1932. Es de sobra conocido que no pudo ser incluido en 1932 porque el escritor y la tradición, argentino y la tradición fue una conferencia dictada en 1951 y que la incluyó en la reedición de Discusión de 1957. Discusión, por lo tanto, es un libro gradualmente reconstruido. El de 1932 era una propuesta de visión universal un poco abstracta y general, que se habría diluido sin los refuerzos argumentativos que le añadió Borges 25 años después. La edición Príncipe incluyó 16 textos. La que manejamos ahora tiene 20. En 1932 iniciaba con un artículo titulado Nuestras imposibilidades, que eliminó en las siguientes ediciones. Hizo bien porque es un artículo bastante flojo. Dos de los textos de 1932, el coronel Ascasubi y el Martín Fierro, se integraron en el ensayo La poesía gauchesca, que será el inicio del libro. Allí se niega que el Martín Fierro sea considerado una obra épica nacional, sino más bien una novela. Al terminar Discusión con el escritor argentino de la tradición, se pone en evidencia que todo el libro está atravesado por el interés en defender la libertad temática de la ficción contemporánea ante las circunscripciones de los nacionalismos y las identidades. También se añadieron otros textos. En Vindicación de Bouvard y Pécuchet, Borges dice que así como Flaubert fue uno de los forjadores de la novela realista, con su última novela es el primero en romperla. Creo que ya lo había intentado en Salambó con El mundo antiguo de Cartago o en El mundo inmóvil de la tentación de San Antonio. Borges también advierte que Flaubert, en el quinto capítulo de Bouvard y Pécuchet, condenó las novelas estadísticas o etnográficas de Balzac y por extensión las de Solá. Según Borges, Flaubert tuvo la capacidad instintiva de presentir la muerte de la novela. Por supuesto, cuando se habla de la muerte de la novela, de lo que se trata es de la muerte de un tipo de novela. En este caso, la novela realista. Y el registro civil es decisivo para reafirmar la existencia de una ciudad y una nación. En el caso de Flaubert y su destino ejemplar, Borges señala algo más sutil, el deseo de desvanecerse del escritor, que ya no pretende ponerse en primer plano en sus novelas, lo que se percibe en la dificultad de adivinar, como dice Borges, que una misma pluma escribió Salambó y Madame Bovary. Borges sugiere que no debe buscarse enfáticamente al autor en su libro, que es como decir que no hay que buscar al país del autor en su libro. O mejor dicho, no hay que buscar el sentido, sino aceptar el que ofrece la obra. Pero el argumento decisivo de Borges es el texto Una vindicación de la Cábala, que sí forma parte de la edición de 1932 de Discusión y que adquiere un realce con los añadidos posteriores. De entrada, Borges advierte que no quiere defender la doctrina sobre la que trabaja la Cábala, sino su procedimiento hermenéutico. Uno de ellos es la lectura vertical alternada de la forma bustrofedón,
en la que primero se lee un renglón de izquierda a derecha y en el siguiente de derecha a izquierda, ¿verdad? Si no se lee el texto en ese orden, no se lo comprende. Esta es una forma de desautomatizar la lectura convencional que va de izquierda a derecha. Borges encuentra que esta forma es una respuesta crítica a una idea de la inspiración divina, en la que los evangelistas o profetas que escribieron la Biblia eran una especie de, dice Borges, secretarios impersonales de Dios que escriben al dictado. Fin de la cita. Que la escritura es como una encarnación del Espíritu. Borges entonces pasa a hablar del misterio de la Trinidad entre Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. La solución de continuidad es un poco abrupta y arbitraria. En cualquier caso, le permite a Borges, a partir de esa tríada, forzar una analogía y sugerir que hay tres formas de escritura. La primera es la de los textos corrientes, como el de una noticia efímera en los periódicos que tolera una cantidad sensible de azar, dice Borges, y que sus formas son eminentemente casuales. Es decir, no hay un razonamiento ni intencionalidad mayor. Se puede leer una vez y basta. La segunda forma de escritura es la de los versos o poemas, de los que dice Borges que su, cito, ordinaria ley es la sujeción del sentido a las necesidades o supersticiones eufónicas. Fin de la cita. Esto se aproxima al interés de Aira por un continuo de la progresión asociativa de la que nace el sentido. La tercera forma de escritura es la del escritor intelectual. Borges cita a Valéry y a De Quincey como ejemplos. En este caso, el azar queda reducido porque se evita el exceso de asociaciones arbitrarias. Supuestamente, el Dios de la Cábala se manifestaría en esta forma de escritura. Esa búsqueda de sentidos recónditos o escondidos de la Cábala requiere de la escritura, del comentario y de la glosa. Algo que Borges ha ejercido en casi toda su obra narrativa y ensayística. Finalmente, para la Cábala, la palabra que importa es la palabra de Dios. Pero Borges no creía en Dios. Borges llegó a decir que a los católicos creen en Dios, pero no les interesa a Dios. Él decía que él no era católico, no creía en Dios, pero le interesaba mucho. Esto nos coloca en la paradoja de creer en la posibilidad de escribir comentarios sobre algo inexistente. Esto indica que lo que en realidad le interesa a Borges es la escritura en potencia, como posibilidad, aunque haya un vacío en el centro. Nos remite, por supuesto, otra vez a Dostoyevsky, cuando Iván Karamazov afirma: si Dios no existe, todo está permitido. Un agnóstico o ateo que vindica la Cábala no es más que un escritor que defiende su libertad como creador. Si Dios no existe, toda escritura está permitida. Someterse a un esencialismo, del tipo que sea, incluido el de las naciones o países, es el inicio de la copia o la duplicación. Es posible adoptar, si no otras identidades, otros temas. Borges defendía esa libertad. Aira va más allá. Dice que ni siquiera importa el tema, sino el acto de escritura por sí mismo, como performance, a la espera de un sentido. Dirá el autismo: hacerse chino es hacerse escritor. El trasfondo de estas aproximaciones es que hay un lenguaje que quiere escapar del lenguaje, es la literatura. Cada género, cada escritura, tiene su particular procedimiento de evasión o de pudor. La poesía se fuga por la puerta grande. Si no me creen, vuelvan a revisar Trilce de César Vallejo. Las novelas y los cuentos son velados y pudorosos a su manera. ¿Qué mayor pudor que hacernos creer que no estamos leyendo una novela cuando leemos una novela? El pudoroso no declara su intento de seducción,
Probablemente ni siquiera es consciente de su seducción, inocencia que le da más encanto. La novela, con las excepciones antiverosímiles modernas, da la ilusión de que el lenguaje sigue sirviendo a la realidad, que la traslada, que está doblegado a ella, y se reserva el giro sorprendente para el final, cuando llegan la boda, la destrucción, la muerte, la revelación o la comprensión, esa vuelta de tuerca que desarma la relación con lo real. La escritura profana, la novela lo es, se opone a un texto absoluto de referencia, como la Biblia, un libro impenetrable a la contingencia. Exotismo, erotismo, errancia son contingentes. La literatura errante apuesta por la colaboración del azar, aunque aplique, a fin de cuentas, todo su cuidado, lo que implica que el texto no puede considerarse un absoluto, absoluto que no existe ni en Borges ni en Aira. No es posible un texto central en ellos, un mapa definitivo. Estamos obligados a una lectura errante sin Dios de referencia. El escritor de novelas desacraliza el libro y el texto absoluto. La muerte de la novela es la metáfora de esa mutación. Por eso se desplaza y no pretende cerrarse de manera concluyente. Borges consideró que era adecuado remitir al lector a países y tiempos remotos para que el lector no cuestione exactitudes o referentes locales y contemporáneos. Aira se detiene en esos países y tiempos remotos. Pero no se trata de sumar identidades como quien colecciona máscaras. Se trata de dejar abierto el continuo narrativo hacia lo imprevisto. La novela realista hace visible la realidad de un país o de una ciudad, casi siempre a la que pertenece o dice pertenecer el escritor. Pero el precio de lo visible es volver invisible a la novela misma. Hacer visible la novela requiere romper el mapa de la representación realista. Las novelas extranjeras de los latinoamericanos ponen en evidencia que el mapa también se rompió en el continente. Y recuerdan que lo que siempre se lee es una novela, no un documento, no una foto, no una memoria o la metáfora de una explicación, no un país. Las supuestas realidades de las que hablan las novelas son construcciones imaginarias, tan imaginarias como la China, Rusia, Italia o África que se lleva en la mente. No son países, son paisajes. Paisajes de la mente, paisajes del pudor. La realidad hay que buscarla en los procedimientos narrativos y verbales de cada novela. El continuo activo y el sentido abierto son caminos del extrañamiento. Vuelvo a mi pregunta inicial. ¿Qué ocurre cuando se busca la presencia de América Latina en las novelas latinoamericanas y éstas no la entregan? Se produce lo de aquí tampoco y allá también. Quiero decir que lo de aquí tampoco es la realidad y que lo de allá también le pertenece a escritores y lectores. Lo de allá está aquí, nunca estuvo lejos. Es tan real como lo que llamamos propio. La imaginación siempre es otro país, aunque lleve el mismo nombre de aquel en el que nacimos o vivimos. Es el desafío de las novelas. No leer solamente ciudades, países, naciones, identidades. Que no sea invisible la novela misma. Lo que se lee son mentes, visiones, fantasías, pudores del extrañamiento literario, procedimientos narrativos, formas. En resumen, escrituras. Gracias.